Bienvenidos a esta quinta lección en la que hablaremos sobre los efectos de la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros. Recordemos que en el bautismo recibimos al Espíritu Santo. Él es el huésped de nuestra alma. Él es el santificador. A su presencia le llamamos gracia santificante, que tiene unos efectos muy claros. Nos hace hijos de Dios, herederos de sus bienes, hermanos de Jesucristo, miembros de la Iglesia. Nos da todo un organismo sobrenatural que nos hace capaces de Dios, porque recordemos que por el pecado, la comunión, la relación que el hombre tenía con Dios se rompió, pero con la presencia del Espíritu Santo ha sido restaurada. Pues queridos hermanos, vamos a platicar este tema tan importante, la gracia santificante. Recuerden que pueden seguir este curso en nuestra dirección www.musicasacratlalnepantla.org. Bienvenidos. La gracia santificante. Es necesario tener las ideas muy claras sobre la naturaleza íntima de la gracia santificante, que es la base y el fundamento de la inhabitación del Espíritu Santo y de toda la Trinidad en nuestra alma. Porque recordemos que según el dogma de la Santísima Trinidad, donde está presente una de las personas, están las dos. Iniciemos definiendo lo que es la gracia santificante. Es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestras almas para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina, hacernos hijos de Dios y herederos de su gloria. Vamos a analizar cada uno de los aspectos de esta definición. La gracia santificante es un don, es un inmenso regalo de Dios, un don total y absolutamente gratuito que nadie tiene derecho a reclamar desde el punto de vista puramente natural. Una vez en posesión gratuita de este inmenso don, ya podemos negociar con él. Recordemos que por el pecado, la relación, la comunión que Dios tenía con el hombre fue rota. Con la gracia santificante se restaura y nuevamente somos capaces de Dios, además de merecer nuevos aumentos de gracia y la misma gloria eterna. Aquí vemos la importancia de los sacramentos que nos restituyen, nos aumentan la gracia, la presencia de Dios y son medio para alcanzar la vida
eterna. Pero, antes de poseer la gracia, absolutamente nadie puede merecerla, aunque sí pedirla humildemente a Dios con la oración confiada y perseverante. Es un bello y consolador aforismo teológico decir que al que hace lo que puede, Dios no le niega su gracia. La gracia santificante es un don sobrenatural. Esto quiere decir que está por encima de la naturaleza, tanto que es infinitamente superior a toda la naturaleza creada o creable. La gracia es una realidad divina que, por lo mismo, pertenece al plano de la divinidad y está 1000 veces por encima de todos los seres creados, incluyendo a los mismos ángeles. Es una realidad absolutamente sobrenatural, o sea, que está por encima, que rebasa y trasciende toda la naturaleza creada o creable. Por eso, la más pequeña participación de la gracia santificante vale infinitamente más que la creación universal entera. O sea, que todo el conjunto de los seres creados por Dios, que han existido, existen y existirán hasta el fin de los siglos. La gracia santificante es un don sobrenatural infundido por Dios. Solamente Dios, autor del orden sobrenatural, puede infundirla en el alma. Todas las criaturas juntas del universo jamás podrán producir la más pequeña participación de la naturaleza misma de Dios, que es precisamente lo que nos comunica la gracia santificante. La gracia santificante es un don gratuito que Dios da en nuestras almas. Es una realidad espiritual que radica en el alma, no en el cuerpo. Por ser espiritual, no puede verse con los ojos, ni tocarse, ni oírse, tampoco verse. Así como tampoco pueden verse ni tocarse el pensamiento ni el amor. Y sin embargo, no deja de ser una realidad auténtica que pensamos y amamos. La gracia santificante es un don sobrenatural que Dios infunde en nuestra alma para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina. Es la primera y más grande prerrogativa de la gracia de Dios. Por eso dice Santo Tomás que el bien de la gracia de un solo individuo es mayor que el bien natural de todo el universo. La gracia santificante nos hace verdaderos hijos de Dios. Esto es una consecuencia necesaria del hecho de que la gracia santificante nos haga partícipes de la naturaleza misma de Dios. Sin esta participación, seríamos tan solo criaturas de Dios. Pero,
de ninguna manera hijos suyos. Para ser padre es preciso transmitir a otro ser la propia naturaleza específica. El escultor que esculpe una estatua no es padre de aquella obra inanimada, sino únicamente el autor. Nosotros hemos sido creados por Dios. No participamos de su naturaleza divina. Cristo, Él es el Hijo unigénito que participa de su naturaleza. Es una sustancia divina, pero son tres personas y por eso son un solo Dios. Nosotros somos criaturas del Señor. En cambio, los autores de nuestros días son verdaderamente nuestros padres en el orden natural, porque nos transmitieron realmente por vía de generación su propia naturaleza humana. Ahora bien, aquí vamos a comprender muy bien lo que es este don tan grande de la gracia que Dios nos concede. Porque cuando Dios nos adopta por la gracia, no solo nos da el apellido de la familia divina, hijos de Dios, y el derecho a la futura herencia, el cielo. Recordemos lo que dice San Juan: en la casa del Padre hay muchas habitaciones. Yo vuelvo para prepararles un lugar. Con una razón muy clara, dice Jesús: quiero que donde yo esté, estén también los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste desde antes de la creación del mundo. Dios nos comunica de una forma real y verdadera su propia naturaleza divina. Nos hace hijos, nos adopta, nos toma como propios, nos participa de su presencia, nos da un poco de su naturaleza divina. Por eso exclama estupefacto el evangelista San Juan: ved qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y que lo seamos de verdad. Y el apóstol San Pablo escribe en su carta a los romanos: que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor. Antes habéis recibido el espíritu de adopción, por el que clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Somos herederos de Dios, coherederos de Cristo. Esto lo encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 15 al 17. Por la gracia somos, pues, verdaderamente hijos de Dios, por adopción, pero por una especie de adopción intrínseca que nos incorpora realmente a la familia de Dios en calidad de verdaderos hijos. La gracia santificante nos hace herederos del cielo. Es otra consecuencia
natural y obligada de nuestra filiación divina adoptiva. Nos lo recuerda San Pablo en las palabras que acabamos de citar. Si somos hijos de Dios, también herederos. Romanos 8:17. Pero, cuán diferente es también, por este capítulo, la filiación adoptiva de la gracia de las adopciones, puramente humanas o legales. Entre los hombres, los hijos no heredan sino cuando muere el padre, y tanto menor es la herencia, cuanto más son los hijos, los herederos. Pero no sucede así con Dios, nuestro Padre, que vive y vivirá eternamente, y con Él poseeremos una herencia tal que, a pesar del inmenso número de hijos que participarán de esta herencia, no experimentará jamás la menor mengua o disminución, porque esta herencia, al menos en el principal de sus aspectos, es rigurosamente infinita. Es el mismo Dios, uno en esencia y trino en personas, contemplado, amado y gozado con deleites inefables y embriagadores, que en esta vida terrena no podemos ni siquiera imaginar. Se nos comunicarán todas las riquezas internas de la divinidad, todo lo que constituye la felicidad misma de Dios, y le proporcionará un goce infinito y eterno. Son las perfecciones insondables de la divinidad. Finalmente, Dios pondrá a nuestra disposición todos sus bienes exteriores, su honor, su gloria, sus dominios, su realeza y todos los bienes creados que existen en el universo entero. San Pablo nos dice: todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Todo esto proporcionará al alma una felicidad y dicha inexplicables, que colmará plenamente, en abundancia rebosante, todas sus aspiraciones y anhelos. Y todo ello lo recibirá el alma en gracia, como herencia debida a título de justicia. Tiene derecho a ello. La gracia, como hemos explicado más arriba, es enteramente gratuita, un don inmenso de Dios que nadie, absolutamente nadie, puede merecer desde el punto de vista natural. Pero, una vez poseída, nos da la capacidad para merecer el cielo a título de justicia. Hay un perfecto paralelismo y correspondencia entre la gracia y el cielo, como lo hay también entre el pecado mortal y el infierno. La gracia es como el cielo en potencia. No hay entre la gracia y el cielo más que una diferencia de grado. Es la misma vida sobrenatural en estado inicial o en estado consumado. Existen efectos de poseer la gracia santificante. En primer lugar, nos diviniza, haciéndonos participantes de la naturaleza misma de Dios. Este es el primero
y el más grande de los efectos que produce la gracia santificante en nuestras almas, y la raíz y fundamento de todos los demás. Apenas podríamos creerlo si no constara clara y expresamente en la divina revelación. El apóstol San Pedro dice que Dios nos hizo merecer de preciosas y ricas promesas, para hacernos así partícipes de la divina naturaleza. Los santos padres y la misma exégesis moderna han visto en estas palabras una clara y manifiesta alusión a la gracia santificante. Y la Iglesia exclama: Cristo subió al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Otro efecto de la gracia santificante es que nos hace hermanos de Cristo y coherederos con Él. Es una afirmación de San Pablo en la Epístola a los Romanos: herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y esta relación se deriva inmediatamente de las otras que cita también San Pablo. ¿Por qué? Como dice San Agustín, el que dice Padre nuestro al Padre de Cristo, ¿qué le dice a Cristo, hermano nuestro? También le llamamos hermano, con mayúsculas, nuestro hermano primogénito, nuestro hermano mayor, por el hecho mismo de que la gracia nos comunica una participación de la vida divina que Cristo posee en toda su plenitud. Es forzoso que vengamos a ser hermanos suyos. Quiso hacerse nuestro hermano según la humanidad, para hacernos hermanos suyos según la divinidad. Dios nos ha predestinado, afirma San Pablo, para ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Ciertamente que no somos hermanos de Cristo según la naturaleza, ni somos hijos de Dios en la misma forma en que lo es Él. Cristo es el primogénito de entre sus hermanos, pero también es el Hijo unigénito del Padre. En el orden de la naturaleza es el Hijo único, pero en el de la adopción y de la gracia es Él nuestro hermano mayor, a la vez que nuestra cabeza y la causa de nuestra salud. Por esta razón, el Padre se digna mirarnos como si fuésemos una misma cosa con su Hijo. Nos ama como a Él, lo tiene por hermano nuestro y nos confiere un título a su misma herencia. Somos coherederos de Cristo. Él tiene derecho natural a la herencia divina, ya que es el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo. Otro efecto que nos da la gracia santificante es que nos infunde las virtudes y los dones del Espíritu Santo. La gracia santificante
es una cualidad sobrenatural que se infunde en la esencia misma de nuestra alma, como un elemento estático, habitual, no inmediatamente operativo, para obrar sobrenaturalmente, como exige nuestra salvación al orden sobrenatural, por la misma gracia. Necesitamos unas facultades operativas de orden estrictamente sobrenatural que nos capaciten para realizar de una manera connatural y sin esfuerzo los actos sobrenaturales propios de nuestra condición de hijos de Dios. Tales son las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, que se nos infunden siempre juntamente con la gracia santificante, de las que son inseparables, y de la que constituyen su elemento operativo o dinámico. Estas virtudes y estos dones los estudiaremos a detalle en las próximas lecciones. Pues les invitamos a leer, a estudiar, a meditar el texto propuesto para esta lección, poner mucha atención a los textos bíblicos y llevarlos a nuestra oración y tomar conciencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros porque lo hemos recibido por el bautismo, y de la grandeza de ser hijos de Dios, herederos de Dios, hermanos de Cristo. Pues queridos hermanos, agradecemos su atención. Recuerden que pueden seguir nuestro curso en nuestro sitio www.musicasacratlalnepantla.org. Que Dios les bendiga. Ciertamente que no somos hermanos de Cristo según la naturaleza,